Bien, saludos estimados participantes del curso de didáctica a nivel superior. Hoy vamos a hablar de la construcción del conocimiento didáctico, una exploración de las perspectivas, básicamente de los modelos y cómo evoluciona la enseñanza. Tengo el agrado de decirles que este tema es un tema muy importante para todos aquellos que están ejerciendo docencia o que pretenden ejercer docencia. Hay que tomar en consideración que la didáctica no es estática como lo hemos visto en las definiciones donde ustedes construyeron un taller donde hacían un análisis progresivo de aquellos conceptos que van de la mano de la psicología, de la filosofía, de la misma didáctica en sí y de los aportes científicos de la neurociencia y la sociología. La didáctica como disciplina definitivamente que evoluciona. Por eso podemos decir en términos general que la didáctica no es solo el acto de enseñar, como muchas personas piensan. Eso es una disciplina pedagógica. Ella tiene identidad propia, ya que tiene un cuerpo teórico que la sustenta y, como lo hemos dicho, se apoya en ciencias auxiliares como psicología, filosofía, lo repito, la neurodidáctica, la neurociencia, la sociología, la antropología, aunque no aparezca acá, pero sí. Es un cuerpo teórico que se fundamenta, que tiene identidad propia y que se materializa en todo el contexto social y cultural específicamente, dependiendo de dónde la estemos aplicando y en qué niveles de la educación la estemos aplicando, desde nivel primario, preescolar hasta nivel universitario y en los niveles también a nivel profesional, en los cursos que se facilitan. Hay algo importante tomar en consideración, que la didáctica no es una materia, no es una asignatura, es interdisciplinar, ya que se construye cuando convergen todas estas ciencias auxiliares y cuya naturaleza es que el conocimiento didáctico no es absoluto, ni tampoco es universal, va cambiando. La forma de enseñar en el siglo XIX, cuando surge la educación masiva, en la revolución industrial, no es la misma forma de enseñar que se debe de desarrollar en este siglo XXI. Pero a veces pareciese que las profesiones cambian. Por ejemplo, usted entra virtualmente a un quirófano en el siglo XIX y va a encontrar implementos diferentes y con médicos con una disposición y habilidades diferentes con respecto al siglo XXI. Sin embargo, nosotros, una de las cosas que es difícilmente se ha podido ver cambiar y que es una de las cosas que hace que la educación se estanque, es la forma como hacemos didáctica, cómo trabajamos nuestras experiencias de aprendizaje. Y es muy importante tomar tener en contexto que nosotros heredamos esa forma, inclusive las bancas están ubicadas de la misma forma que en el siglo XIX, cuando la revolución industrial exigía una formación masiva de obreros. Ustedes pueden ver las filas, los salones son cuadrados y hablamos de departamento de matemáticas, departamento de biología, departamento de ciencia, a nivel disciplinar. Las universidades académicamente se organizan de esa manera. Sin embargo, la naturaleza del conocimiento didáctico, como debe cambiar, no deberíamos estar usando las mismas técnicas de aquellos momentos, la misma forma, ya que evolucionó de acuerdo a la neurociencia, a la sociología, a la psicología. Inclusive surgen interdisciplinaridad como la neurodidáctica, que tiene que ver cómo integro lo que va aprendiéndose de lo que dice el conocimiento a nivel de biología y a nivel neuronal, de cómo aprende el cerebro. Y es importante tomar en cuenta que eso debe hacer que evolucionen las estrategias, las técnicas y las actividades de las cuales nosotros vamos a abordar en el módulo siguiente. Pero ¿a qué quiero llegar? Que no podemos continuar con metodología del siglo XIX, con docentes del siglo XX, porque hemos nacido en el siglo XX, y con estudiantes del siglo XXI. Hay un desfase total de 300 años prácticamente, y eso no debe ser. O de 200 años para hacer un poco más esto. ¿Por qué? Porque cuando la revolución industrial
exige que haya una educación masiva, lo que se heredó fue lo que Comenio nos enseñó en 1600 y tanto. Entonces, en 1500 y tanto. Entonces, importante tomar en consideración la complejidad del acto de enseñar. El acto docente tiene que ver con integrar como docente creencia. ¿Qué usted cree? Entonces, es importante nosotros saber establecer en qué yo creo. Cuáles son las rutinas de la forma como usted establece un procedimiento para resolver un problema. El acto docente es experiencia. Y de esa manera surgen diferentes tipos de, digámoslo así, perspectivas que vamos a analizar nosotros. La tradicional, la conductista, la cognitiva y la crítica. Para analizar la enseñanza vamos a utilizar el concepto de perspectiva, o sea, cómo nosotros lo vemos. Así como usted ve el prisma, tenemos una actitud compleja como docente. Usted está siendo formado para ser docente, pero usted tiene perspectivas. Entonces se ha organizado algunas características o modelos pedagógicos que nos pueden orientar a conocer cómo, ¿verdad?, actualmente se combinan las mismas, porque no son simplemente ubicarse en una, sino integrar, sacar de cada una de ellas lo mejor, es decir, ser holístico. Todas estas perspectivas están fundamentadas en las ciencias auxiliares que vimos y en actos docentes que vamos nosotros replicando año tras año, y en esto se construye entonces la tradicional, la conductista, la cognitiva y la crítica. Estas lentes nos permiten clasificar dónde pone el énfasis cada docente. O sea, vamos a mirar en cada una de ellas dónde pone el énfasis, pero yo quiero llevarlo a una presentación, a un mapa conceptual. Antes de pasar a este mapa, yo creo que acá nos sirve mejor poder mirarlo desde una forma mucho más interactiva. Me van a acompañar, acá, me van a acompañar en este mapa, donde vamos a ver los modelos y las perspectivas de la enseñanza. Definitivamente tenemos nosotros el concepto de construcción del conocimiento didáctico, cómo se construye para poder tener claro, ¿verdad?, la perspectiva tradicional, la perspectiva conductista, la perspectiva cognitiva y constructivista y la perspectiva crítica. Las demás que van surgiendo a lo largo de este siglo, como el conectivismo, se basa también en las teorías de la conectividad, más que estamos ahora en la era virtual, pero es una mezcla de estas también, y que de una forma u otra surge de ellas. Vamos a ver un poco en qué se basa así a grandes modos, para entonces después detallar la construcción del conocimiento didáctico. Primero hemos dicho que es una disciplina pedagógica teórico-práctica que converge interdisciplinariamente la psicología, la sociología, la neurociencia, la producción mediante investigación y práctica, pero también en la perspectiva tradicional, para empezar, que es con la que surge la educación. Le hablaba del siglo XIX, revolución industrial. Nos ubicamos en las fábricas de Ford, nos ubicamos en las fábricas de maquila que surgen en Europa, específicamente allá en Inglaterra, y dicen hay que preparar a los obreros. Entonces esta perspectiva tradicional se apoya en la psicología de ese momento y desarrolla metas basadas en el humanismo, o sea, nuestras creencias en el humanismo, en la formación del carácter. O sea, los métodos son transmisionistas y memorísticos. Poca palabra, el que sabía era el profesor, y eso es lo que se heredó desde Comenio en los años 1600 y tanto. Transmisor de conocimiento, el docente, y el estudiante aprende de manera memorística. Creo que hasta hoy todavía hay una fuerte influencia a nivel superior y a nivel de educación básica, media y premedia en nuestro sistema educativo, que trae un arrastre. Entonces la relación era totalmente vertical. El docente de la autoridad y el estudiante del receptor, lo que comúnmente llamábamos la piedra y el huevo. Entonces es importante que esta metodología todavía persiste, y por eso es bueno que usted conozca cómo se trabaja bajo ella, porque en algunas cosas pues hay cosas que sí se pueden utilizar, como el pronuncio, de manera holística. Miren, así a grandes rasgos, la perspectiva conductista hereda un poco de esa perspectiva tradicional, pero ahora con la psicología de los autores que vamos a ver, los psicólogos, ya en los años, por así decirlo, 30, 40, entonces la modelación de la conducta es la meta.
surge el conductismo. Los métodos pues serían pues el objetivo instruccional, el de refuerzo. Hay una relación docente como programador y todavía tenemos nosotros a nivel académico ese modelo objetivo de aprendizaje. Cuando usted ve un programa como el que nosotros desarrollamos a nivel académico, objetivo, contenidos, actividades, contenidos conceptuales, procedimentales, ese término de poder hilar una estructura técnica para poder desarrollar ese programa en el aula donde usted programa y planifica su clase, es heredado del conductismo, ya que busca desarrollar objetivos instruccionales y reforzar. ¿En qué sentido? Colocarle una calificación al que sale bien desde el alcance de los objetivos, si lo alcanzó, y el que sale que no alcanzó, pues entonces es punitivo. Eso hay que cambiarlo. Eso lo heredamos de ahí. La relación docente es que él es programador y el alumno ejecuta. Ya, un poquito más abierta que la tradicional. Luego también los contenidos son conocimientos y destrezas observables. Básicamente eso es lo que se da, ¿verdad? Aquí podemos ver entonces, voy a ir trabajando la presentación de lo que voy necesitando. En esta perspectiva, la perspectiva, por así decirlo, cognitivista y constructivista comienza a surgir de acuerdo a los avances en la ciencia cognitiva y la psicología. Hay una escuela entonces cognitivista de psicólogos que aportan a la educación y comienza a dársele forma desde el paradigma del pensamiento de que el cerebro no es una caja que simplemente recibe información. Entonces aquí surge, ¿verdad?, el cognitivismo, y ese cognitivismo enfatiza que, por ejemplo, la meta es el desarrollo intelectual superior, o sea, procesos cognitivos, y de aquí la famosa taxonomía de Bloom. Para que tengamos una idea, en los años 56 ya estaba cobrando fuerza, y el doctor Benjamin Bloom en Estados Unidos, en la Universidad de California, es consignado como investigador para desarrollar evaluaciones para determinar la capacidad de los obreros en las fábricas de los Estados Unidos. Y él con su equipo, en alguna forma, se alía con psicólogos de esta corriente y mezcla un poco la conductista, y en ese sentido establecen un sistema. El cognitivismo siguió evolucionando porque el método es por descubrimiento, investigación y acción. El estudiante aprende por investigación y acción. Entonces el docente tiene que ubicarse de que en este ya no es el 70% que participa. Se giran los roles, donde la enseñanza se está dirigida para la comprensión, y surge entonces el proyecto cero. En Estados Unidos ese proyecto cero también lo adoptaron Brasil y algunas otras naciones, pensando en que el individuo hay que desarrollarlo de forma integral. Se le da mucha importancia a los procesos y a los mecanismos de cómo aprendo. Eso se llama metacognición. Cómo yo logré aprender algo. Y hoy por hoy la retroalimentación que llamamos el feedback, los norteamericanos lo llaman forward feedback, donde usted revisa, le entrega al estudiante, el estudiante le entrega a usted, y usted ya le dio una pista cuando revisó, entonces ahora usted ve si se cumple o no. Eso surge del cognitivismo para ayudar a los estudiantes a pensar y a resolver. Y el constructivismo con Jean Piaget ya cobra en los años 80, en los años 90, entonces fuerza. O sea, la meta era ahora desarrollarse con condiciones biopsicosociales por etapas, y Piaget introduce el concepto de que los aprendizajes y la forma de aprender es diferente según la etapa en que se encuentra el individuo. Miren qué interesante. Ya la relación del docente ya no es un docente que dicta o verticalmente como en las anteriores, sino que es un docente que ni siquiera programa, o sea, es facilitador. Él programa. Claro, vamos utilizando algunas cosas que se requieren porque en la enseñanza hay que programarla, hay que planificar, porque si no se convierte en un caos y no sabemos dónde llegar. Lo importante es qué hacemos a la hora de desarrollar nuestras clases. Aquí el constructivismo y el cognitivismo cobran vida, porque el docente facilita procedimientos y los alumnos se convierten en investigadores y constructores de su propio conocimiento. Los ambientes entonces son ambientes de expresión libre y de confrontación de ideas, o sea, hay desarrollo del pensamiento crítico basado en lo que los psicólogos dicen, ¿verdad?, a través de cómo se desarrolla el pensamiento
reflexivo, analítico, y que los estudiantes pues, pueden tener un mejor desempeño. Y por último, no menos importante, la perspectiva crítica. En la perspectiva crítica es una perspectiva como emancipadora. La meta es liberar el espíritu colectivo, o sea, socialmente hablando, ya no es un individuo que simplemente está para recibir, sino que también involucra lo que sucede en su ambiente, lo que sucede en su alrededor, para manifestar sus ideas y construir su pensamiento de forma transdisciplinar. El método experimental es globalizar, o sea, se busca que la persona no solamente, como hoy lo vemos, aprenda una sola disciplina. Y le digo a ustedes pueden tener diferentes especialidades, pero su perspectiva crítica, antes de aplicarla con los estudiantes y dar esa diversidad, nosotros también tenemos que aprender otras disciplinas para ver cómo trabajan de manera compleja a resolver problemas del campo laboral en la cual ustedes están y van a enseñar a otros. Es decir, la transcomplejidad y la interdisciplinaridad son la base del nuevo conocimiento que se construye didácticamente. Entonces, los conceptos clave de transdisciplinariedad y currículum flexible cobran vida, cobran fuerza. Entonces, hay que aprender cómo se hace eso. Y con la inteligencia artificial es mucho más fácil, porque ahora nosotros tenemos que usarla como herramienta para, obviamente, juzgar si lo que se nos está presentando es correcto, pero también verlo desde el punto de vista de aplicación y que cumpla con las expectativas de desempeño laboral, profesional, en los ámbitos donde el individuo se mueve, desde el vecinal, desde el interpersonal, desde el tipo de generación de cómo genera el conocimiento y también desde la relación que tiene con el medio ambiente y la utilización de la tecnología. Entonces, el docente es un intelectual transformativo, como lo dice Paulo Freire, uno de los autores que impulsa esta teoría. Entonces, quiero dejarles claro que definitivamente ningún modelo es mejor que otro. Siempre nosotros vamos a necesitar uno del otro. Por ejemplo, le puedo demostrar que desde la perspectiva tradicional todavía nosotros, cuando hacemos un clic en un programa de computadora, nos está dirigiendo hacia un resultado como aquí. Así que todos en alguna medida son utilizados. Lo que le toca a usted para construir su modelo didáctico, su perspectiva didáctica, se le aconseja que usted sea ecléctico, es decir, sacar lo mejor de cada uno de ellos. Por eso quiero que los conozca bien, porque usted debe de extraer lo mejor de cada uno de ellos para aplicarlo en su propio modelo y hacerlo suyo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, nosotros, desde el punto de vista de la perspectiva, vamos a mirar así, rápidamente, porque ya he detallado algunos aspectos, lo tradicional. ¿Qué nos queda? Lo importante, que el fundamento en la perspectiva tradicional, el docente se mueve como autoridad, basado en planteamientos de Amos Khomeini. La enseñanza es directa, es gradual y es verbalística. Es decir, él decía enseñar a todos todo, o enseñar todo a todos. ¿Qué quiere decir? Que el docente se preocupa porque todos reciban la instrucción, pero de manera gradual. Significa dosificar el contenido que se iba a trabajar o que se va a trabajar. Ese principio todavía persiste. Y es verbalista porque en algún momento, en ese tiempo, solamente hablaba el profesor y había que cuidarlo. Surgen conceptos como universidades donde el docente había que cuidarlo porque era el único que sabía. Pero ahora nosotros sabemos que el internet, los libros, y cuando surge la imprenta, donde se imprime la Biblia y se hace popular, automáticamente la información ya no era de un profesor. Entonces se empastaba y se mandaban los conceptos, los aprendizajes, y la formación se diversifica. Así que aquí lo que dice es enseña de manera directa, gradual y verbalística. ¿Cuál era su filosofía? El método enfatiza que los estudiantes entiendan y que memoricen. El docente es el que sabe y él transmite, y el estudiante lo recibe y lo reproduce. Entonces, hay situaciones donde usted enseña matemática, donde usted enseña algún tipo de disciplina, donde usted necesita tener ese mismo esquema. Entonces, no es que sea malo,
no es que sea malo, lo que no podemos es abusar de ese método y tener pues en alguna medida resultados positivos. La dinámica es que el docente se anticipa, él es el que prepara solo su clase, él enseña y él evalúa. El alumno es un receptor netamente pasivo, él no hace nada. Entonces, ¿cuál es la idea? A resumir, la meta, el humanismo y la formación del carácter. Está fijado en transformar el carácter del individuo a través de la disciplina. El método transmisionista, académico y verbal. Los contenidos, estudio de la disciplina y enciclopedismo. ¿Sí? Estamos hablando que eso se ha quedado en alguna manera. Los currículums de las universidades todavía están aquí. Claro, transformados sí, pero tienen el modelo detrás de todo eso, en el fondo, el modelo tradicional. Y la relación es vertical. El docente es la autoridad y el estudiante es el receptor. Ese es para que conozcan el modelo tradicional. Entonces tenemos la perspectiva número 2, que es la perspectiva conductista. Y tener claro de no confundir una con otra. Porque ahora el docente como que se hace más experto en este enfoque, porque trata de buscar manejar su tiempo con resultados favorables, y por eso es que la eficiencia y el control son la razón de ser de este control, de este enfoque. El conocimiento usted lo va a fragmentar en pasos secuenciales, de manera un poco mucho más sistemática que en el anterior. Entonces es la obsesión por la precisión, o sea, usted que se alcance el objetivo. Todavía nuestro currículum necesita tener objetivos claros y metas. Pero ojo con esto, hay que saber que en este método se existe una programación instruccional y está enfocada en objetivo y contenido. ¿Ya? Así que usted lo selecciona meticulosamente y vamos con el segundo tema. Y aquí pues hay algo muy importante en el mecanismo. Se presenta el objetivo, el docente refuerza y el docente controla. La meta era lograr cambiar conductas. Los psicólogos en ese momento conductistas eran lo que los psicólogos conductistas eran los que determinaban que había que cambiar la conducta a través de la instrucción. Entonces, todo lo que nosotros observamos a través de destreza y era medible, era lo que podíamos decir si el estudiante alcanza el objetivo. Eso se hereda todavía, porque si no tenemos evidencia de que aprende, no desarrolla, por así decirlo, un aprendizaje. Entonces, Watson, eran psicólogos, ¿verdad? En esta línea, ¿no? De recompensa-castigo, como pueden ver en la imagen. Hay un objetivo, ese era el input, un proceso, que era la clase, todo lo que se iba a desarrollar, un refuerzo, y el docente controlaba lo que pasaba en el salón de clase. Y controla, porque esto todavía persiste. La meta era modelar la conducta y de la producción del estudiante. Los contenidos, conocimientos, destreza y actitudes que se observan para poder medirlo. Y se descuida un poco el ser, se descuida un poco lo que piense el estudiante, quizá mucho. Era alcanzar el objetivo. Te has escuchado docentes que dicen, este es el primer tema, este es el segundo, si aprendió o no aprendió no es mi problema, hay que alcanzar el objetivo. Y él controla con el método, fijando objetivos instruccionales, refuerzo y control. Entonces sí se debe fijar método, debe fijarse objetivo, pero no decir el estudiante si no alcanzó o no aprendió, no es mi problema. Ahí está lo deficiente de este modelo. Pero holísticamente, ¿qué es lo bueno? Que tenemos objetivos propuestos, que tenemos una instrucción, que tenemos una programación, que tenemos una meta al cual llegar. Pero ¿qué es lo interesante? Que en este momento yo puedo seguir usando lo ecléctico de esa perspectiva conductista, pero no teniendo el currículum como un marco de hierro, que eso sí pasaba en este modelo en los años 40, 50, 60 y se ha quedado, y de ahí es donde decimos, nos hemos quedado con un modelo del siglo XIX y siglo XX, con estudiantes del siglo XX y docentes, estudiantes del siglo XXI y docentes del siglo XX. Y está el desfase, porque ya no es solamente un objetivo lo que yo quiero, sino también ver lo que se necesita aprender y lo que el estudiante puede aportar. Ya el conocimiento no es del docente, que era el que hablaba, que el que programa y el alumno ejecutar.
Usted puede programar, pero tiene que hacerlo en equipo con él. La tercera perspectiva es la cognitivista y la constructivista, y aquí se le da una vuelta a la psicología. El docente ya es un mediador. Por eso decimos que la docencia debe llamarse mediador profesional de la educación. El docente como mediador tiene claro de que el tema es los procesos mentales deben ser considerados. DeWitt, Piaget, Ausubel y Brunner enfatizan que esos procesos mentales, los procesos cognitivos de bajo nivel, de alto nivel, deben ser considerados. Importante esto, aquí importante la taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poder determinar cómo el individuo aprende de manera gradual y de manera de lo más simple a lo más complejo. La mente es un conjunto entonces de sistemas interconectados. Aprender no es simplemente acumular, es generar nuevas estructuras cognitivas basado en el andamiaje que provee el profesor a través de la instrucción. Entonces el docente presta instrucciones. Importante que en este proceso cognitivista y constructivista usted sea un mediador, o sea, es decir, usted prepara preguntas guía, motivadoras, reflexivas, analíticas. No le da todo, pero le da una parte de lo que necesite para continuar y aprender. El proceso es interacción entre estructuras mentales del mismo sujeto y el ambiente que tiene la información que está afuera. Entonces el docente media entre el contenido que está afuera del estudiante y el mismo estudiante que debe ejercer procesos cognitivos. Entonces sí soy un programador, pero programador de oportunidades para construir aprendizaje. Me debo preparar entonces de manera interdisciplinar para conocer el contexto donde aprenden mis estudiantes y de la profesión que van a desarrollar para que ellos puedan practicar, equivocarse, aprender, reconstruir, deconstruir, desaprender, aprender. Es una dinámica donde el rol del docente estimula y media y el alumno es un investigador activo. Y máxime ahora con las nuevas tecnologías. De manera, este enfoque es muy importante porque tiene el concepto de enseñar para la comprensión. La influencia del proyecto Cero de Harvard deja entrever los avances científicos en esta dirección. Por ejemplo, se habla mucho de los procesos de metacognición, que es el proceso mental que engloba la toma de conciencia del individuo. O sea, cómo aprende sobre su propio recurso cognitivo. Hay cosas que yo, en lo particular, sé que las aprendo más rápido que otras y establezco mecanismos para aprenderlas. Y esa es la forma como tenemos que enseñarlos, que ellos descubran sus propios caminos y ahí es donde nace lo de aprender a aprender. El proyecto Cero enfatiza en eso, de que los procesos cognitivos y los recursos cognitivos de cada persona son diferentes, no como los conductistas pensaban, que todos deberían aprender igual y por eso que las bancas estaban igual. Entonces ahora hay una disposición diferente del salón de clase, dentro del salón de clase, pese a que los salones son cuadrados, pero usted puede organizar para que el estudiante aprenda mirándose al frente, de manera en forma de U, y tener discusiones, porque cada uno aporta de acuerdo a cómo aprende. Pensar sobre el pensar es la metacognición. Que él establezca estrategias para que cuando vuelva a pasar por ese contenido o por esa situación o esa destreza, él sepa cómo poder reaccionar ante situaciones en las cuales resuelva problemas. En este sentido, los recursos intelectuales ven las potencialidades, cómo se resuelven problemas, cómo se analiza, cómo se argumenta, cómo se reflexiona críticamente, que pueden ser entrenadas en este modelo para dar significado a los actos humanos. Y aquí el desafío de la didáctica para la comprensión. Mucho se ha hablado de que nuestros estudiantes no comprenden lo que leen, pero yo conozco también profesionales que les cuesta comprender lo que leen. No saben cómo comprender lo que leen. Y hay que tener consideración de que si usted va a ser un docente y es un docente, como persona, usted tiene que preocuparse por activar esos mecanismos mentales que le permitan comprender el hilo de un texto, de una conversación, para luego también responder de manera crítica y reflexiva. ¿Ya? El objetivo entonces es aprender a aprender. También podemos hablar de el BETICA o el Now Display, que es el esquema de modelo cognitivo constructivista dentro de esta corriente. Entonces las metas son el desarrollo cognitivo,
el acceso a nivel superior de intelecto, de comprensión, de análisis, de síntesis. En este modelo los contenidos son experiencias muy significativas, cercanas al individuo, y una de las cosas que les aconsejo en este modelo es que usted haga una lista de cuáles son las 10 expectativas de desempeño como profesional en la carrera cuando usted va a enseñar a sus estudiantes en la universidad o a sus estudiantes. Piense en eso, intégrelo con el currículum que le dan a usted y tiene que entonces construir el modelo didáctico. ¿Para qué? Para poder desarrollar lo que realmente resuelve el problema en el campo laboral. Y entonces es importante que usted tenga eso claro. ¿Por qué? Porque desde ahí usted debe desarrollar las estructuras propias. No enfocado en los contenidos que debe dar solamente, sino en cómo ayudo a ese individuo, ser humano, a que pueda tener mecanismos de construcción de nuevas estructuras mentales. A eso se refiere el modelo cognitivo, ¿verdad? El bético constructivista. Así que usted va a usar métodos como el descubrimiento, la investigación, acción, la creación de ambientes de experiencia para que los estudiantes crezcan, se enriquezcan y sobre todo aporten unos con otros a esa construcción colectiva de un nuevo saber que los caracterice, ¿verdad? Y que los haga competentes de alguna manera u otra. La relación entonces entre usted como mediador es ser un facilitador y coprotagonista, porque usted ahora ayuda a que el estudiante, a través de preguntas guía, preguntas bien elaboradas, de acuerdo a lo que dice la economía de Bloom, preguntas que realmente motiven la reflexión, pero también den herramientas para no dejarlo solo, lo que se llama el andamiaje. Es importante la construcción social de Vygotsky, que nos dice de que el conocimiento se construye colectivamente. Entonces usted es un coprotagonista e investigador con su estudiante o su grupo de estudiantes. La perspectiva 4 es la del docente como intelectual transformativo. Es la perspectiva crítica. ¿Quiénes hablan de esto? Hablamos de Paulo Freire y de Giroux. Su filosofía es que la educación es un acto político. La escuela debe ser un espacio para la emancipación y la liberación social. Y no está lejos de la realidad. Es aquí donde se da la movilidad social del individuo. Entonces el currículum debe ser flexible, o sea, atraer, integrar, ser interdisciplinar, transdisciplinar, o sea, traer varias disciplinas. Si estoy enseñando química, debo saber qué está pasando con el tema de la mina, debo saber qué está pasando con el tema social, cómo se está moviendo el tema legal, cómo se está moviendo los aspectos ambientales, cómo se está moviendo el tema del empleo, el tema de la tecnología. Y estoy dando química, quizás estoy dando una química orgánica, pero toco el tema que tiene que ver con la parte social. A eso el currículum entonces establece objetivos para transformar la realidad y que el individuo se convierta en un ser pensante, que nadie lo lleve de un lado a otro, sino que él pueda decir si es conveniente o no desde la ciencia que ha estudiado de forma transdisciplinar, o sea, atravesando diferentes disciplinas se construye el pensamiento crítico con una conciencia crítica del mundo que lo rodea. Entonces las metas de este modelo es desarrollo pleno del individuo, todo, de manera holística, emanciparlo, liberarlo y el espíritu colectivo prevalecer. El método investigación-acción. Usted está en el aula, usted está investigando, ellos están investigando y hay acción y usted está reformulando metodología. Hay diálogo, experimentación de la realidad global, o sea, traer eventos, sacarlo a giras, establecer debates bien constructivos. Entonces los contenidos son transdisciplinares, que tienen que ver con problemas de la realidad global, y la relación es una comunidad de aprendizaje totalmente horizontal y participativa. Es interesante que el concepto básico de la transdisciplinariedad, un concepto muy importante para nosotros aquí, es que el prefijo trans designa lo que ocurre de manera simultánea entre la disciplina. No es que doy mi materia y por allá no. ¿Qué está pasando allá? Entonces yo tengo que estar actualizado para saber cómo se aplica lo que estoy haciendo, pero que depende también de otras ciencias y otras realidades. Eso es la transdisciplinariedad, que todas las disciplinas están creciendo, que están aportando a la sociedad, que pueden ayudar al individuo a poder participar en una sociedad más activa a través de las diferentes disciplinas y más allá de todas ellas. Más allá de todas ellas, o sea, otras latitudes. Y ahí es donde nace la investigación y surgen nuevos conocimientos a nivel epistemológico, cómo se genera un nuevo conocimiento basado en la transdisciplinariedad.
Finalidad: alcanzar una comprensión mucho más cercana al mundo real. Traiga situaciones reales, cosas que le suceden a usted en el campo laboral, métalas en el salón, lleve a su estudiante a gira, organice, ¿verdad?, debates entre ellos, y esto le va a dar a usted una mayor eficacia y eficiencia en los objetivos a alcanzar. No significa que usted va a abandonar las cosas buenas de los otros modelos, pero sí es importante tomar en cuenta de que la realidad es global y es compleja. Cuando usted ve el mundo no está separado, los problemas no están separados. Usted tiene que aprender a diseccionarlo. Y eso nuestros estudiantes lo hacen con pensamiento crítico y construyen nuevos conocimientos y saberes basados, ¿verdad?, en ese sentido. Ya como manera de resumen, podemos decir que el rol educativo evoluciona. El rol educativo me refiero a los actores fundamentales, el docente y el alumno. Miren, desde lo tradicional, el docente es autoritario, pero desde lo conductista es un programador. Desde lo cognitivista vimos que es un mediador. Y desde la crítica es intelectual transformativo. Qué bueno sería que un docente pudiera tener lo mejor de cada uno de estos elementos a la hora de construir su modelo didáctico, pero sin perder de vista el objetivo, que es el alumno. Ese es el principal. Él es el principal. Porque desde lo tradicional, él es receptor pasivo. Hay conocimientos donde tiene que prestar atención, como usted está prestando atención a este video. Y tiene que ser apropiado porque yo tengo que instruir. Ahí lo tradicional nos puede ayudar. Hay conocimientos que deben ser programados. Obviamente, entonces el alumno debe resolver situaciones, procedimientos en un laboratorio, cómo llenar una forma, cómo presentar un informe, cómo hacer una investigación. Eso hay que programarlo. Así que lo conductista ahí nos apoya. Eso es lo bueno de ahí. Pero lo otro, donde él no haga nada y no actúe, y usted el que le dice y él tiene que hacer, ahí usted deseche eso. Esto es lo que quiero tratar que me comprenda, o me quiero dar a entender, disculpe. En el cognitivismo, imagínense, el docente media, pero el estudiante investiga y construye. 70% del 30% usted. Y ese 30% entre las bancas, caminando, viendo, porque usted trajo una instrucción, trajo un taller y están trabajando. Están trabajando en una experimentación o están en una gira y usted está lanzando preguntas, evaluando con rúbrica, con lista de cotejo el comportamiento, viendo a sus estudiantes para ayudarlos a mejorar. Y en lo crítico, siempre intégrelo con lo social, con lo global, y trayendo otras disciplinas. Entonces el sujeto, ¿verdad?, es social, es crítico. Permítale criticar y dele puntaje. Si eso es lo que a veces ayuda, bueno, dele puntaje, sea un poquito ahí conductista, que cuando hay aporte y usted bonifica, usted está haciendo lo que hace el conductista, pero eso es bueno en ese momento. Ya lo ve cómo podemos usar un poquito de forma ecléctica lo bueno del rol tradicional, lo bueno del rol conductista, lo bueno del rol cognitivista y lo bueno del rol crítico. Entonces le toca a usted moldear y sacar su propio modelo. A manera de conclusión y de forma reflexiva, hacia un saber didáctico reflexivo, no existe modelos puros ni receta universal. Usted puede ir practicando, conociendo los modelos que le estamos presentando en el taller, que luego vamos a explicar. Pero no es que existe ese único. Ya vio que depende de la evolución y de los aportes científicos, tecnológicos que van surgiendo a lo largo del tiempo. La construcción del conocimiento didáctico le debe quedar claro que requiere que el docente integre la teoría y la práctica. Tiene que leer. ¿Qué pasa con estos autores y con esta perspectiva? ¿Cómo la conceptuaron para luego ver qué sucede en su realidad de usted y cómo se contextualiza? Si usted no lee teoría y no la comprende y no la aplica, o sea, aplicar investigación, acción, no progresa en la construcción del conocimiento didáctico que usted tiene que tener como docente. Y por último, y no menos importante, el objetivo final es que usted construya escenarios, mire esto, educativos, que faciliten la construcción del conocimiento. Esa es la meta. Enseñar es facilitar el aprendizaje. Usted tiene que estar claro en que usted prepara instrucciones para que sus estudiantes vivan dentro de ese escenario. Atendiendo a la singularidad de los estudiantes, aplique primero diagnóstico de cuáles son los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Y según esos estilos de aprendizaje, usted va haciendo grupos de trabajo donde usted lo hace mixto para que el potencial de uno contribuya
a desarrollar las debilidades de otro, pero a desarrollarlas en sentido positivo. Y eso es importante, conocer también socialmente dónde están nuestros estudiantes y haga lectura de lo que está pasando globalmente en el mundo y en su país. Cómo estamos conectados internos con toda nuestra realidad social, económica, política, a nivel disciplinar, a nivel empresarial. Y luego usted puede integrar eso también con lo que está pasando a nivel global. Y sobre todo, incluya la tecnología y sobre todo, enfóquese en desarrollar un individuo crítico y reflexivo. Por último, quiero decirle esto: enseñar es facilitar el aprendizaje. Y que sus estudiantes entiendan que no todos hacemos todo, pero entre todos hacemos todo. Nos vemos entonces en la próxima sesión, que estará interesante, donde hablaremos de los métodos, las técnicas, los métodos, técnicas y cómo se integran estas para poder integrarse en cada una de estas perspectivas y modelos. Hasta pronto.